cada vez que hay una revolución en la forma de hacer las cosas, por ejemplo, la inteligencia artificial. A ver, por favor. Abrimos el melón de la Abrimos el inteligencia. melón. Cada vez hay más soportes generados única y exclusivamente para captar publicidad. No dan información. Hacen un refrito de lo que encuentran, buscan sobre todo el clickbait, el gancho, el titular comprometido, el titular polémico, y generan un tráfico que no tiene ninguna calidad, ¿vale? Si tú te fijas en los estudios, ¿qué es lo que la gente, a lo que las personas normales le están dando credibilidad? A los medios pequeños, a los medios regionales, a los medios locales. De hecho, es que el 54% de los lectores opinan que hay una total credibilidad en los medios locales. Si te bajas a periódicos digitales, pure players, etc., es que ninguno llega al 50% y muchos están lejísimos. Sí, Entonces, claro, ahí lo importante también es que la gente tonta no es, ¿vale? Pero obviamente si no son noticias fácilmente encontrables en navegadores, en buscadores, etcétera, pues esos soportes sufren, ¿vale? Y eso que son los que más cerca están. Y luego hay que tener en cuenta que cuando tú generas un medio específicamente para generar publi, lo haces con todas las herramientas necesarias. Es decir, tú sabes cómo ubicarte bien en Discover, sabes cómo tener un buen SEO. Entonces, ahí el problema es que no jugamos todos con las mismas armas. Y de ahí que vuestros servicios, a lo mejor, de SEO, de posicionamiento para medios pequeños, yo creo que por lo menos equilibran un poquito, aunque sea la balanza, porque es terrible ver soportes centenarios que han intentado hacer su migración al entorno digital, porque obviamente la prensa, hasta el COVID, lleva el tema difícil, pero es que en el COVID subió el papel, cerraron kioscos durante X tiempo. Luego, es verdad que ha habido una merma en los lectores por el incremento de la mortalidad en determinadas franjas de edad desde el año 21. El COVID ha acelerado muchísimo. Correcto. Ha acelerado muchísimo el tema digital. Y para nosotros está mucho mejor. Claro. Porque date cuenta de una cosa, nosotros nos presentábamos a grupos editoriales, ¿vale? De eso, de 100 años o más de 100 años, con su papel, y te decían, no, mira, en esta empresa las nóminas aún las paga el papel. Yo te hablo año 18-19. Bueno, y en muchas empresas 18, le sigue pagando el papel. El problema del papel... Pero cada vez menos, Claro. cada vez menos. El digital es ya primera persona. Sí. Es decir, es actor principal ahora mismo, ¿vale? Entonces, bueno, que mucha gente lo entienda, pues le cuesta. Y va de remolque. No, Date cuenta lo que no hay que perder es el espíritu de que un periodista es un periodista. Y un periodista es un periodista, da igual que escriba en un periódico de papel, en un periódico digital, o que esté preparando contenido para televisión conectada, televisión lineal, fast channels. Al final, el abanico se está abriendo mucho y las audiencias cada vez están más atomizadas. Es muy difícil ya encontrar 20% de share, por ejemplo, en televisión lineal. Y es muy difícil encontrar audiencias unificadas que superen los X millones. O sea, al final, lo que la publicidad debería buscar, lo lógico es que buscara, por un lado, cobertura, por otro lado, afinidad, y por otro lado, brand safety, es decir, que la marca se anuncie esté segura, ¿vale? Y unificar estas cosas es muy complicado. O sea, yo, cuando yo me uní a Delivery, ¿vale? Después de pues, toda esa larguísima experiencia de la que hemos hablado antes, de ser director general, de ser COO, de ser fundador de empresas y de haberme estrellado 50.000 millones de veces, yo me uní a Delivery porque creo que era el momento también de hacer una introspección de hacia dónde nos estábamos dirigiendo, ¿vale? Y curiosamente, a los 52 años que acabo de cumplir, empecé a recuperar esos conocimientos que tenía de mi etapa de empresario de prensa, porque yo fundé un periódico. O sea, tenía 31 años cuando fundé mi primera empresa y era un periódico. Entonces, todo ese conocimiento que yo creo que se está perdiendo. Hay gente ahora que no entiende cómo funciona la publicidad tal y como la entendíamos nosotros, ¿vale? Y hay gente que, bueno, que piensa, oye, pues yo le doy a un botón, hago una programación de una campaña con estas afinidades y estos targets en un DSP y ya estaría. Pero yo creo que no estaría, porque al final esas afinidades y esos targets realmente se ajustan a la realidad. Porque claro,
nos hemos acostumbrado a que nos digan, es que en Internet se puede medir todo, ¿vale? Y ahora en la tele se tiende a hacer ese mismo mensaje, es que en la televisión por se puede... No es verdad, no es verdad, no se puede medir todo. Hay cosas que no se pueden medir, es la experiencia de usuario, porque cada 6 meses aquí hay una revolución, ¿vale? Y tenemos un problema importante, es que esa revolución siempre acaba en el mismo sitio, en los GAFA, bueno, ahora los GAMA, en Google, Amazon, Meta, Apple. ¿Por qué? Porque al final, contra lo que no pueden competir, lo adquieren. Sí, es muy importante. Me gustaría recalcar lo que tú estás diciendo, ¿no? Es decir, los periódicos incluso hace 10, 15 años a los periódicos de ahora. Es decir, Claro. yo creo que hay una crisis en el tema de cómo retener al usuario o cómo llamar la atención al usuario. Lo que yo le explico, lo que le explico muchas veces a nuestros clientes, le decimos, tú hace 10, 15 años la gente encendía el ordenador o, sí, el ordenador quizás, y escribía el nombre del periódico. Claro. Ahora nadie hace eso. Es decir, Claro. incluso a las redes sociales. Tú antes en Facebook o en LinkedIn, Claro. perdón, Facebook, Twitter, que es lo que había hace 10, 15 años que la gente utilizaba, lo que primero te salía eran noticias. Correcto. Hoy no pasa eso. No. No pasa eso. Entonces, ¿qué te dan? Pues te dan contenidos sobre lo que a ti te gusta. ¿Y qué te gusta? Pues te gusta comer, salir, turismo, y lo que te da es eso. ¿Para qué? Para retenerte. Claro. Más tarde. Entonces, Instagram y TikTok, olvídate. Tú entras ahí, y es que te mantiene muchísimo. Entonces, la gente hoy por hoy enciende el teléfono. ¿Cómo vas tú a una web? Claro. ¿Cómo le vendes tú a un medio digital que necesita pues nuestra herramienta y que le va a ser buena? Y dices, ya, pues que la gente a la web ya no viene tanto. Y si te das cuenta, empiezas a hilar, ¿cómo hace Google? Dice, Claro. es que se me acaba el negocio. Es decir, que esa publicidad display en web, se me acaba el negocio, ¿cómo hago? Claro. Entonces es muy difícil, es decir, ¿cómo haces? Tienes que ser noticias, lo que decías tú, negocios grandes, con mucho sesgo, Claro. para que te guste mucho eso y que vayas. Mira qué dijo este, mira qué dijo el otro, Claro. que sea izquierda, derecha, arriba, abajo, lo que sea, el color que sea. Es complicado. Claro. Es complicado. Es que, y ahí la IA, lo que tú decías, la IA intoxica mucho. a ver, yo creo que lo importante es que mucha gente no entiende que una editorial es una empresa, ¿vale? Necesita ganar dinero para generar noticias. ¿Por qué? Porque las editoriales, tal y como yo las conocía y como yo las entiendo, son empresas que contratan a una serie de profesionales que no solo buscan la información, sino que la contrastan, la revisan e intentan vocacionalmente transmitir una verdad lo más objetiva posible. El problema de la inteligencia artificial es que, a ver, depende de con qué la alimentes. El otro día leí, me hizo muchísima gracia, que los sistemas de inteligencia artificial actuales ya han consumido toda la información disponible para su aprendizaje. Dices, vale, se han consumido toda la información disponible, que se han tragado todos los sapos, que a ver, porque estamos hablando de 20, 30, 40 años de información acumulada, en las cuales, oye, ha habido de todo, ha habido verdades, ha habido mentiras, ha habido medias verdades, medias mentiras, y sobre todo que los fake news no son algo de ahora. A ver, fake news ha habido siempre. Toda la vida. ¿Vale? El problema es que ahora las fake news son muy difíciles de distinguir de las real news. Ese es el problema. Entonces, ¿qué pasa? Que el editor tiene que buscar ese compromiso entre lo que puede generar o en lo que le puede ayudar la inteligencia artificial, que le puede ayudar, y el sesgo del humano, que tiene que revisar que todo eso es correcto, que es cierto, que es algo contrastable, porque al final la información tiene que ser contrastable. O sea... Pero el estilo de vida que lleva la gente, los lectores, leen, se van. Y prácticamente se la pueden colar. Claro, pero también es porque ha cambiado un poco la forma de consumir la información. Es decir, antes tú leías un periódico y esos 20, 25, 30 minutos te dedicabas a eso, a leer el periódico. No hacías otra cosa, no tenías distracciones, tú estabas leyendo tu periódico y asimilabas esa información. ¿Vale? Ahora, en el móvil, por ejemplo, coges el móvil, estás leyendo lo que sea y de repente notificación de WhatsApp, notificación de no sé qué. Todos son notificaciones push, además, que te distraen. ¿Vale? Todo el rato, sí. Entonces, así es imposible concentrarse en nada. Y es verdad que, a ver, la capacidad de concentración de cualquier ser humano
más allá de los 8 o 10 minutos empieza a dispersarse de lo que sea. Es decir, tú y yo estamos aquí ahora y yo ya he tenido un par de gaps de, ¿qué estoy haciendo? Ya me he despistado. Entonces, es verdad que es un problema del cerebro. Es decir, tú estás ahí y si te pone una noticia que tienes que estar 25 minutos leyendo, probablemente no puedas tener la atención hasta el final. Pues es un problema también de cómo hemos ido evolucionando y cómo ha ido nuestra mente adaptándose a los cambios. Entonces, claro, así es muy difícil prestar atención, es muy difícil que la publicidad incluso te impacte, que todo... No lo sé, yo creo que el cambio de paradigma es tan brutal que nos está pillando siempre con el pie cambiado, constantemente. O sea, cuando tú ya te has preparado y empiezas a hacer esto, ya ha salido esto. También, y a rebufo, todo el tiempo a rebufo, es terrible. También creo que no lo sé, ¿vale? Creo que también hemos tocado techo, ojalá. Es decir, porque ya no hay más de dónde sacar. Es decir, ya la atención ya nos la han cogido completamente. Yo creo que ya, a partir de ahora, pues tiene que bajar el tema. Es decir, que las personas, voy a leer algo bien. Voy a ver lo que a mí me gusta, ¿vale?